Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Voy a volver a leer. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Oyó? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepa para qué te llamó, la esperanza que tienes en Él. Amén. El cual, dice, y cuáles las riquezas de su gloria, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos somos nosotros. ¿Ok? La herencia de los santos, la cual, esta palabra es un poquito, la cual, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto aquí es profundo. Dice, la cual, ¿verdad? La cual, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder y su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, o sea, lo que operó en Cristo opera en ti, resucitándolos de los muertos, sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y sobre todo autoridad, y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo su poder, la cual, dice aquí, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién lo dio? A la iglesia, la cual es el cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena en todo. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, aleluya, que sobre todo, Padre Santo, me dirijas en este momento. Tu palabra dice, Señor, que tú nos das espíritu de conocimiento, Señor, aleluya. Y te pido, Señor, que seas conmigo en esta hora. Oh, mi Dios, gracias, porque entendemos quiénes somos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo digo que yo haré todo lo que la Biblia dice que yo voy a hacer. Y la palabra de Dios es poderosa. En la semana pasada estuvimos hablando sobre que los Efesios, cuando Pablo escribe esta carta, el Efesio era un lugar que era un puerto, y en ese lugar, según dice la historia, cuando entraba un poquito, pues ellos acostumbraban a servirle a una diosa, Artemisa, y había mucha gente idólatra en ese lugar. Había muchos visitantes de muchos lugares, porque era un lugar que era como un puerto. Unas personas llegaban, luego partían, y era conocido por los romanos, la diosa Artemisa, como la diosa Diana. En los Efesios o Éfeso, al ser un puerto, aleluya, venían muchos comerciantes de muchos lugares, ricos, pobres, gente buscando qué hacer. Venían artesanos, había gente con diferentes creencias. Había muchas situaciones en ese ámbito donde estaban los Efesios, ¿verdad? Donde vamos aquí en esta carta. Y me gusta porque Pablo escribe esta carta, porque en medio de ese lugar, en la oscuridad, se levanta una iglesia para que haga la diferencia. Pero entonces,
Él escribe esa carta para que ellos entiendan quiénes son ellos en Cristo, qué pasó en ellos cuando vinieron a Cristo, qué sucedió, qué transformación hubo en la atmósfera espiritual en su vida cuando ellos vinieron a Cristo. Entonces, ¿en dónde ellos están sentados? ¿Cuál es el poder que está delegado sobre ellos para que no sean arrastrados por las circunstancias que los rodeaban? Entonces, era necesario y súper importante que ellos entendieran la herencia que ellos tenían, la riqueza de su gloria, y necesitaban que entendieran que ellos estaban sellados por el Espíritu Santo, que estaban separados, que había una marca en ellos que los distinguía de los demás. Era necesario que sus ojos espirituales del entendimiento fueran abiertos para que conocieran las riquezas de su gloria, los beneficios, la bendición de ser llamados hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos del reino. ¿Hasta aquí me sigue? Amén. En la posición en la cual Cristo nos puso. Y dice que, aleluya, era necesario que esta gente entendiera y que recibieran la bendición espiritual que ya Cristo había vencido y había obtenido en la cruz por nosotros. Gloria al Señor. Entonces dice que una de las bendiciones que somos escogidos, otra es que estamos sin manchas delante de Él, porque la sangre del Cordero nos mantiene en esa pureza. Cuando andamos, cuando Dios nos ve, nos tiene que ver a través de Jesús. Y Jesús por eso nos completa en todo. Entonces llegamos a la plenitud de Cristo. No estamos completos ni somos perfectos. Pero cuando nos cubrimos con esa sangre y estamos delante del Señor sabiendo que Jesús está delante de nosotros, sabemos que Él abrió ese acceso directo al Padre. Y Él cuando nos ve a través de Él, nos ve completo. Gloria al Señor. Aunque tenga mucha falta, aunque tengamos momentos en que nos caemos, pero reconocemos quién nos llamó, y Él dice que si el justo se cae 7 veces, el Señor lo levanta, porque el justo es aquel que entiende quién es y que necesita de Él, tiene una dependencia del Espíritu de Dios Padre, sabe que tiene esa dependencia y conoce que es una persona imperfecta. Hubo una persona que me preguntó, ¿qué opina de los homosexuales? Y yo le digo, mira, nosotros los religiosos tenemos una cosa de que entendemos que el pecado de homosexualismo es mayor que la mentira. Delante de Dios el pecado es el mismo. El peso del pecado, hermano, no hay mentira blanca, no hay pecado más blanco que otro. Tiene el mismo peso delante del Señor. Pecado es pecado. Y a veces nosotros, en el momento de que no, la mentalidad de nosotros, entendemos que ponemos más peso en el adulterio, en la fornicación, que en la mentira. Y la mentira delante de Dios tiene el mismo peso que cualquier otro tipo de pecado. Creo que no hay pecado tan grande que Dios no pueda limpiar. Creo que no hay gente tan perdida que Dios no pueda libertar. Creo que no hay cadenas más fuertes que Dios no pueda restaurar. El poder de Dios es grande. Me gustó esa alabanza, me envía, me encantó. Aleluya. Hemos sido adoptados, hemos sido recibidos como herederos, gloria a Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido llamados, hemos sido sellados. Hay muchos beneficios en la cual estoy resumiendo de la semana pasada. Porque estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice con toda bendición, con alguna. No, dice con toda bendición. Por eso a veces cuando te decimos Señor bendícemelo, hace rato Dios te bendijo. Tienes una bendición que camina contigo, pero tú no sabes que estás bendecido. Aleluya. Amén. Santo eres, Señor. A ver si me acuerdo. Ay, sí. Deje que me venga a la mente el nombre de la... Bueno, vamos a seguir. Tenemos una posición en Dios. Dios nos posicionó en una altura. Dios nos puso en lugares celestiales. Dice que allí estamos sentados con Él, la iglesia. Por eso cuando dice que el pecado está debajo de nuestros pies, tienen que creerlo. La gente dice, tienen que creerlo. ¿Sabes
por qué? Porque si Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, entonces ¿dónde qué rayo que está? Somos el cuerpo de Cristo. Y espiritualmente, todo está sujeto a su poder. Amén. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para hacerlo. Gloria al Señor. Nosotros mismos como cristianos y como hijos de Dios y herederos del reino, no tenemos todavía el conocimiento pleno de quiénes somos realmente. Si la iglesia entendiéramos quiénes somos realmente, nos pudiéramos fluir a la altura en la cual Dios nos ha sentado. Pero como todavía andamos en la quejabanza y andamos pensando, pobrecito de mí, y vivimos siempre con la quejadera, y entonces no analizamos todas las bendiciones que Jesucristo nos ha dado, que ya hemos sido y somos herederos del reino, gloria a Dios, y entendemos que tenemos una herencia eterna, que aquí estamos practicando, pero lo de nosotros es completamente eterno, que no tiene, hermano, estamos hablando con la gente más rica del mundo. Eso es así, amén. Ay, es que estamos hablando con la gente más rica del mundo. Amén. El que vive en Cristo es una persona, hermano. Santo. Estamos hablando de la gente más especial de toda la historia. Amén. Usted tiene que sentirse especial porque usted ha sido separado para Él. Amén. Aleluya. Dice que tenemos una posición en Él, gloria al Señor. Cristo es el quien nos dio esa posición en los lugares celestiales. Él dice, espiritualmente hablando, estamos ahí con Él, gloria a Dios. El poder de Dios solamente trabajará, bueno, Él puede trabajar como Él quiere, pero te tiene aquí como embajador de Él. Y si tú eres embajador es porque a través de ti que Él quiere glorificarse. Él te cogió a ti para Él que tú cargues la gloria de Él. Porque Él dice en su palabra que tú y Él son uno. Amén. Y si dice que tú eres un espíritu con Él. Y si dice que somos uno en Cristo, que Él viene a hacer morar en nosotros. Óigame, mira, un Dios tan grande. Exacto. Un Dios tan, es que para entender esto, un Dios tan poderoso. Dice que cuando tú vienes a Él, que tú aceptas a Jesucristo, que tú reconoces tu pecado y te arrepientes, ellos vienen a hacer morada en ti. Y empiezan a hacer una transformación en tu vida. Y cuando cometes un error te redarguye el corazón sabiendo que lo que hiciste fue mal. Porque Él empieza a trabajar contigo independientemente. Él tiene un trato personal contigo. Como trabaja contigo, no trabajará conmigo. Pero te aseguro que cumplirá lo que ha dicho de ti. Amén. Por eso no podemos presionar a la gente. Hay que dejar que la gente sea ministrada por el poder del Espíritu Santo. Él lo va a hacer porque ya Él dio entrada en esa vida. Amén. Ese es el poder de Él. Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Así que es importante que entendamos que somos portadores de esa gloria. Cuando tú caminas y vas a un lugar, tú portas la gloria de Dios. Es por eso que cuando tú caminas y vas de un lado a otro, la gente sabe que hay algo diferente en ti. Y te va a decir, pero es que tú no eres igual a fulano y a sutano. Y pueden ser cristianos y llamarse cristianos. Pero hay algo diferente porque hay poder en ti. Amén. Por eso dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque no todos los escogidos de Dios, no todos los que han sido llamados son escogidos. Santo. Ay, Santo. me metí como que me metí. No todos los llamados son escogidos, por lo cual hay muchos que están llamándose cristianos, pero no hay esencia. Ay, santo Dios. Por eso cuando tú vas y caminas, la gloria de Dios camina contigo. Es por lo cual que vas a hacer la diferencia. Yo le llamo a esa gente agentes de cambios de atmósfera. Yo le llamo a esa gente superior. Yo le llamo a esa gente que tiene un espíritu superior. Así como, ay Dios mío, David, que tenía un espíritu en la versión contemporánea, dice Reina Valera contemporánea, dice que él tenía un espíritu superior. Y había mucha gente sabia, pero él resaltaba entre todos. Había mucha gente con mucho conocimiento, pero el de él, el conocimiento del cielo traía cambio donde llegaba. Por eso es que yo creo que nosotros somos gente de agentes de cambio donde quiera que vayamos.
Tú puedes estar donde sea, pero te aseguro que te verás diferente. Una vez yo andaba, mi hermano, voy a decir algo aquí. Una vez yo andaba, hermano, apartado del Señor. Andaba frío. Eso va mucho tiempo, gracias al Señor, que el Señor me ha mantenido firme. Y yo andaba fría en el Señor y estaba apartada. Pero había algo que me hacía ver diferente. Porque cuando tú vienes a Cristo ya tu vida no es la misma aunque te vayas. Y entonces fui a un sitio de esos que me invitaron de baile y música secular. Yo dije, ay, pues si yo siempre te metí aquí. Y cuando yo me siento, hermano, yo veo que yo de un lado, nada, ni fu ni fa, yo no quería estar ahí. Pero era por salir de la casa. Y estoy sentada así y veo una muchacha y se acerca. Y yo, ¿qué tema le hablo? ¿Usted no sabe? Exacto. Y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo dije, yo no sé, pero a lo mejor vine a hablarte a ti. Oye, mira cómo lo cambié, que sabia. Pero eso me dio un bofetón que yo dije, ¿qué hago yo aquí, Dios mío? Salí corriendo, me veía diferente. Aunque estaba fría, mi sello no se había borrado todavía. Tenía una selección de Dios. Su misericordia me apartó de tal manera que aunque yo quisiera correr, no podía. Su presencia me atraía. Aleluya. Esa es su misericordia. El amor para con nuestras vidas. Que no deja que nos perdamos, sino que su misericordia sea con nosotros. Así que la única manera que Jesús quiere manifestarse en la tierra es a través de ti. Viviendo dentro de ti para que tú seas un portador de su gloria. Estoy resumiendo ahí, Dios mío. Esta revelación es necesario entenderla, de que somos herederos, que tenemos riquezas en Dios. No monetaria, estoy hablando en Cristo espiritualmente. Nuestra herencia, que hemos sido llamados, sellados para Él. Es necesario que esta revelación de su palabra, usted la tome, la haga suya, la reciba y la entienda. Esto cambiará tu vida. Yo hablé también sobre el águila. Y estoy resumiendo, para entrar rapidito aquí, Dios mío, ayúdame. Cuando el águila joven está en su momento donde nace, sabían que las águilas tienen su intimidad en los aires. Eso es poderoso. Cuando usted entiende que el águila tiene relación con su pájaro arriba en los aires, no en la tierra ni en el palo, en el aire. Y es engendrado así, tiene un nacimiento en las alturas, nace en las alturas. Y aunque nace a esa altura, esa águila, y tiene identidad de águila, y sus alas miden 5 pies, y su plumaje está listo para volar. Tiene las plumas, tiene el pico, tiene las uñas, tiene todo, y le da para volar, está listo para volar a esa altura. Y aunque nació en la altura, no sabe volar a esa altura. Aunque nació en esa altura, y el que haya nacido ahí no significa que él entiende que él tiene alas y que puede volar. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nacemos en Cristo, tenemos un nuevo nacimiento espiritual en los lugares celestiales con el poder, la autoridad delegada por Jesús, no por lo que yo digo, sino por lo que Él dice en su palabra. No sabemos, aunque hemos sido nacidos en las alturas, tenemos identidad de que podemos hacer ese vuelo, tenemos las alas, estamos preparados, tenemos toda la capacidad, tenemos la identidad de águila, pero aunque hayamos nacido en la altura y en el nivel de los lugares celestiales, todavía no sabemos que podemos volar a la altura en la cual Dios nos ha sentado. Así que es necesario que nosotros aprendamos cómo nosotros vamos a aprender a volar a esa altura cuando entendamos quiénes somos en Dios. Que no solamente digamos que nos quedemos ahí, no, yo tengo una herencia, no, ¿qué herencia tú heredaste?
Que tú entiendas que Dios, aleluya, murió, Jesucristo murió por mí y me dio todos estos beneficios. Lo hago mío. Y yo los creo y los voy a vivir. Y voy a hacer todo lo que Él dice que yo puedo hacer. Aleluya. Así que es importante que nosotros como águila conozcamos que tenemos alas y que podemos volar. ¿Sabe que el águila no sabe que tiene alas hasta que intenta volar? Ahí es que se da cuenta que Él puede volar a esa altura. Gloria al Señor. Amén. Cuando hablamos de herencia, la que dejó Jesucristo, tenemos que hablar de testamento. Y el testamento es algo que es escrito, que alguien lo escribió, una persona que tenga mucho dinero, vamos a poner un ejemplo así, y que entonces dejó todos los derechos escritos, todas las estipulaciones hechas, y dejó toda la carta ya escrita. Entonces, cuando firma la carta de herencia, del testamento, que significa pacto, cuando él firma todo, está todo listo, pero tú no puedes recibir nada de lo que hay ahí, de ese beneficio. No puedes recibir nada del beneficio porque el testador no ha muerto. El que escribió el testamento está vivo. Pero cuando el hombre que escribió todos los beneficios que tú vas a tener con esa herencia muere, entonces que tú estás listo para recibir esa herencia. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él nos dio toda la autoridad, todas las llaves, todas las bendiciones. O sea, con toda bendición, no algunas, todas. Bendiciones en lugares celestiales, estamos bendecidos. Entonces dice que Jesús, aunque muere, resucita, aun cuando en su muerte nos firmó, terminó de punchar la carta de herencia para nosotros. Entonces dice que bíblicamente hemos sido nacidos en lugares celestiales, estamos sentados con Cristo. Eso está en Efesios 2. Creo que versículo 10. Entonces, que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces dice que soy heredero de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero si buscamos Gálatas 1, vamos a buscarlo aquí un momentito. Busquen Gálatas 1. Yo lo busqué en una versión más clara. Aleluya. Sí, ok. Gálatas 1 y 2. Entonces yo lo voy a leer en la versión que tengo aquí, que es el lenguaje actual. Usted allá pues la Biblia que tenga. Y lo voy a leer detenidamente porque quiero entenderlo bien. Dice, acuérdense que yo tengo otra versión, solo va a sonar igual que la suya. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad y es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasa con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Están entendiendo? Es profundo. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para librar a los suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a que viven ustedes. ¿Dónde es que viven? En nosotros. Ay. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Papá querido, que es Abba Padre. Ustedes ya no son como los esclavos
cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Miren qué poderoso. Cuando yo lo leí en la Reina Valera, pues entendí que cuando éramos esclavos, aunque dice que el pecado, yo también lo tomo como cuando tú no tienes conocimiento, como cuando tú estás todavía en ignorancia, como cuando todavía tú no entiendes qué especial tú eres para Dios, todo lo que ha hecho por ti. Somos como esclavos porque no nos podemos distinguir entre el que no sirve a Dios y el que sirve. Pero cuando tú tienes un conocimiento de Dios y tus ojos espirituales son abiertos al entendimiento, comienzas a caminar en esa bendición en la cual Dios te ha llamado. Entonces dejas de ser esclavo. Entonces comienzas a ser una persona madura espiritualmente para recibir y conocer todas las bendiciones que Él ha dado. Que empiezas a caminar como heredero y no como esclavo. No vas a estar en el lamento, en el llanto. Vas a entender que hay un propósito de vida en tu vida. Gloria al Señor. Amén. Así que si eres este hijo, amén, hija, gloria al Señor de Dios, pertenece a la familia de Cristo. En Romanos 8:17 dice, eres hijo de Dios y coheredero con Cristo. Nosotros estamos en el proceso de transformación que terminará cuando Cristo venga. Aquí no hay nadie perfecto, hermano. Nos perfecciona Jesucristo. Usted tiene una herencia en Dios y es necesario e importante que tengas una comprensión completa de estar consciente de qué tenemos en Dios. El mundo se va a enfocar en lo material. Se va a enfocar, va a tener sus ojos puestos en su pérdida, en lo que puede alcanzar, lo que no puede alcanzar. Va a tener sus sentimientos atados a esta tierra, a muchas cosas que nos afectan en el diario vivir. Hay gente, aunque no estamos diciendo que somos sobrenaturales o somos gente superhéroes, sabemos que tenemos momentos de debilidad, pero no es que no entendemos, porque al momento que nos da la aflicción, entendemos que Dios es poderoso para hacer grandes cosas. La gente comienza a oír las cosas de afuera y se empieza a afligir. La gente empieza a hacer diferentes cosas. La gente que no está enfocada en las cosas que Dios te ha dado, comienza a afligirse por todas las cosas en las cuales vive en su alrededor lo que le aflige. Pero cuando nosotros tenemos espíritu superior, somos gente diferente. Este tipo de gente con un espíritu superior, que tiene ese espíritu que está arraigado de Dios, ve a través del espíritu de Dios, camina en fe, entiende que Él ha sido llamado para obviamente poseer grandes cosas, saber que Dios que puede volar sobre la tormenta, y Dios sabe que Dios lo escogió para vivir una vida superior, que se vea la diferencia, que tú eres una persona diferente. Que es una persona con un espíritu superior, es aquella que entiende dónde está sentado, sabe operar al nivel donde Dios lo puso, opera en el nivel de autoridad cual Dios lo puso. ¿En qué se diferencia? En que cuando camina cambia la atmósfera donde está. Mientras otros hablan derrota, Él habla victoria. Mientras donde se mueve la muerte, está declarando la vida. Donde hay escasez, tú dices, aquí va a haber, porque el lenguaje tuyo comienza a cambiar. Tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran. Tú empiezas a ver la mano de Dios y decir, no, Dios va a hacer algo. Y otro va a decir, no, porque mira, me pasa algo. Y dice, no, aquí va a pasar algo porque yo le sirvo a un Dios vivo y yo sé que Dios va a ser poderoso. Cambio en este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos unimos a hablar una conversación melancólica, usted se va a ir al nivel de esa persona. Pero cuando usted empieza a cambiar y a hablar un lenguaje diferente, va a decir, pero ¿qué tú estás hablando? Entonces, no, es que yo le sirvo un Dios vivo y yo sé que aquí va a haber cambio. Amén. Esa gente de cambio. Entonces, cuando sucede, porque al principio te ven como loco, pero cuando las cosas pasan, dice, oye, lo que tú hablaste. Dice, no, es que el Señor, yo le sirvo a un Dios vivo y yo sé que Él puede hacer cambio. Amén. Gloria al Señor. O sea, donde otros no ven camino, todo lo ven cerrado, tú ves un camino derecho que te lleva a la victoria. Donde otros no ven nada, tú dices, no, yo tengo promesa. Donde otros ven enfermedad, tú dices, no, yo sé que Dios va a hacer una sanidad poderosa.
adversidad y Dios se va a glorificar en esta adversidad. O sea, nosotros hablamos diferente. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entendemos que la presencia de Dios está en nosotros y conocemos la herencia que Dios nos ha dado. La gente, cuando nos ve así en los sitios, yo le digo porque yo trabajaba también en trabajo secular, y entonces como tú eres diferente, bueno, la vestimenta es fundamental, pero lo que yo estoy diciendo es que lo que tú eres se nota. Lo que tú caigas se nota. Gloria al Señor. Aleluya. Es preciso e importante entender la identidad que tenemos en Dios. La situación y lo financiero no determina tu identidad. No determina tu identidad si tienes educación o no, si llegaste hasta cuarto grado. No determina tu identidad en Dios. Eres hijo y heredero de Dios, coheredero con Cristo. Te está hablando, eres hermano de Jesús. Ay, Dios mío, qué poderoso. Nos metió ahí. Gloria al Señor. O sea que lo que tú puedas vivir en el presente no determina tu identidad en Dios, tu herencia. Sí, Señor. Qué lindo. La opinión de la gente tampoco puede cambiar tu identidad en Dios. ¿Tú sabes cuántas veces me he pellejado? Ya yo estoy cura de espanto. Pero que eso no determina mi identidad. La gente decía, a lo mejor podría decir de mí, esta no va a llegar a nada. O eso, muchachos, eso ya mismo se le quita. Yo lo oí muchas veces la gente, no, dale un mes que se va a ir de la iglesia. Triste, pero pasa. Pero eso no determina tu identidad. Tú no tener conocimiento no determina tu identidad. El conocimiento es lo natural. Te estoy hablando de educación. Tú lograr llegar hasta, no sé, la universidad, o un instituto, o un college. Eso no determina tu identidad en Dios. Gloria al Señor. La posición social tampoco determina tu identidad en Dios. Todo esto es importante, pero no determina tu identidad en Cristo. Tu identidad está determinada por el Padre. Él te la dio hace 2000 años. Gloria al Señor. Amén. Dice que eres cabeza y no cola. Dice que tu identidad es heredero. Gloria al Señor. Dice que estás por encima y no por debajo. Dice, aleluya, que la presencia de Él camina contigo, va contigo, está en tu corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que eres nación santa, eres reyes y sacerdotes de Dios. Dice que eres embajador de Cristo. Dice que eres creado, aleluya, para hacer buenas obras en Dios. Dice que eres hijo de luz, aleluya. Dice que somos, aleluya, estamos unidos con Él en Cristo. Dice que somos uno con Él. Dice que somos libres, que tenemos una corona, gloria al Señor. Que estamos coronados de gloria, de favor y misericordia, dice los salmos, aleluya. Dice que somos un espíritu con Él, gloria al Señor. Porque dice primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oye, mira qué cosa tremenda, que tú eres un espíritu con Él, gloria al Señor. Por eso puedes conocer su pensamiento, por eso puedes conocer lo que Él quiere para ti, por eso, porque estás unido con Él en un espíritu, gloria al Señor. ¿Sabe una cosa? Los ángeles nos respetan, hermano. Nosotros somos gente especial. Somos los únicos que tenemos la autoridad legal para estar en la tierra. Somos espirituales, pero vivimos en esta tierra. Tenemos un cuerpo, podemos estar aquí. Por eso cuando el cuerpo se muere, te tienes que ir con papá, porque entonces te quedarías ilegal por ahí. Pero cuando tú tienes un cuerpo, naciste por vía vaginal o por cesárea, tú tienes una autoridad para estar en esta tierra. No me voy a meter en eso porque nos amanecemos en ese tema, es fuerte. Pero somos gente con autoridad. Por eso es que los demonios tienen que buscar cuerpos donde habitar. Necesitan cuerpos. Y vamos a dejarlo ahí, porque eso es profundo, ¿ok? Tu identidad está
definida por el Padre. Gloria al Señor. Damos gracias por esa identidad que el Señor nos ha dado. ¿Cómo vamos a desarrollar y volar a la altura en que fuiste nacido? Solo mediante entendamos quiénes somos en Dios. Pero es necesario que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Que no nos quedemos solamente fui salvo. Que no solamente nos quedemos me perdonó. Sino que hay más escondido. Hay más que quiere revelarte. Para que tú tengas un conocimiento pleno. Y puedas moverte en la gloria en la cual Él te llamó a hacer en esta tierra. Gloria al Señor. Que tienes riquezas en gloria. Que eres heredero. Que has sido sellado por el poder del Espíritu Santo. Bendito. Aleluya. Gloria al Señor. Vive Dios. Yo creo que yo lo voy a dejar aquí. ¿Qué hora es? Nadie me lleva la hora. Pero yo no lo vi cuando me paré. Cuando tú sientes derrota, hay gente que lo que habla son derrotas. Yo no sé si usted ha dado con gente así. Ay, mi hermano. Yo tuve una experiencia con una gente así. Y yo me sentía que me chupaba la energía. De verdad, yo me sentía que me iba drenando. Yo decía, Dios mío, no puedo. A mí me gusta andar con águila. ¿Cuántos son águilas aquí? Amén. Hay que andar con águila, hermano. Santo. Entonces junta con buitre y se lo comen. No, usted tiene que estar preparado para andar con buitre. Usted tiene que estar preparado cuando usted esté con buitre. Que cuando le tiren el primer ñaqui, usted le puede tirar 3. ¿Usted entiende? Pero el que habla como águila tiene que andar con águila, hermano. Porque si no termina siendo gallina. ¿Sabes? Esas águilas se crían con gallinas, comen pollito, comen purina de... Tú coges una águila chiquita y le empiezas a educar, te aseguro que se queda gallina. No entiende, no sale, no vuela, no nada, porque su mente se quedó que es gallina. Y come purinita y se quedó en eso. Te estoy hablando de lo espiritual, hermano. Es momento de que entendamos que somos gente con autoridad de Dios para hacer cosas poderosas para Él. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Amén. Hacer cosas poderosas. ¿Saben que lo poderoso no determina lo que lo presente? Porque tus ojos ven hasta donde tú puedes ver. No determina todo lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es solo un tiempo. Solo un tiempo. Cuando llegue el día, Dios te mueve. Así es. A medida que conozcas y entiendas quién eres, es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto también es profundo y no nos vamos a meter ahí. Pero el diablo cuando te ve sabe quién tú eres. Imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. No se queda solo imagen y semejanza. Me parezco a Dios. Hermano, eso es más profundo. Pero yo lo voy a leer otro día, lo tocamos. Eres gente especial. Lo que tú eres, lo sabe el cielo y lo conoce el infierno. Sabe quién tú eres, te conoce. Cambiar la mente, vivir tu vida con una mente transformada. Que el poder que Dios te ha dado, ese poder de autoridad es importante conocer que eres imagen y semejanza de Dios. Que el Espíritu Santo esté en ti y que eres sacerdote y nación santa de Dios. Gloria a Dios. Que en vez de que entendamos las riquezas de su gloria, estoy resumiendo, la herencia eterna, somos justificados, perdonados, limpiados, libres, mudados de las tinieblas, somos admirables, somos hijos. No tenemos una herencia que es permanente, o sea, que es pasajera. No tenemos, si tú no tienes una herencia, tienes una vida sin esperanza, porque la herencia es Cristo.
Y si tú tienes una herencia que Cristo te dio y alcanzó, si tú no tienes esperanza, tú estás muerto, tú andas sin identidad, tú no tienes dirección.